Dios que creó todas las cosas y el universo y diriges la historia de la humanidad, nos ha dado este trabajo precioso y nos ha dado oportunidad de trabajar por ti. Te damos gracias. Ayúdanos a hacer bien este trabajo precioso. Danos tu sabiduría e inteligencia y en nuestro trabajo que sea solamente glorificado tu nombre. A través de nuestra boca, que sea predicada la palabra de Dios y que la palabra de Dios obre en los oyentes. Señor, ayúdalos a vivir como tú quieres. Señor, para eso utilízanos y dirige nuestra boca, para que todos los oyentes puedan escuchar bien, guardar su corazón, sus oídos. Señor, te pedimos que nos guíes esta hora. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia juntos. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 1. Solo versículo 1 leamos juntos. Josué 7, versículo 1. Vamos a leer juntos. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El tema de hoy es Acán que pecó en la iglesia. Sobre esto vamos a compartir comunión. El pueblo de Israel conquistó a Canaán y al principio conquistó a Jericó, ¿no? Pero la victoria de Jericó fue primera victoria de Canaán y también habla que ellos terminarán con victoria. Y el núcleo de la victoria estaba la fe y la obediencia total en la palabra de Dios. Esto nos enseña con la conquista de Jericó, con la victoria de Jericó. Pero después de Jericó, ellos se encontraron con una ciudad pequeña en comparación con Jericó. Era la ciudad de Ai. Ellos que ganaron la gran lucha contra Jericó y ahora encuentran con una ciudad pequeña, estaban ellos muy confiados. Parece que con el dedo pequeño ya puede ganarles. Pero ellos frente a esa ciudad lucharon, pero perdieron totalmente, desanimados. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a aprender el tema de hoy. Dios, antes de que ellos conquistaran a la ciudad de Jericó, les dijo que rodeara la ciudad a puerta al día. Pero antes de esto, a través de Josué, dijo que no tomen nada de la ciudad de Jericó y que destruyera a todas las personas. Dijo al pueblo que no tenga codicia de las cosas de allí. Pero en la conquista, como la palabra que hemos leído ahora, Agán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó de anatema. Robó una parte y lo escondió en su tienda. Pues el pueblo de Israel no sabía. Pero lo importante es que está escrito el pecado de Acán muy corto y luego habla de la guerra contra allí. ¿Qué significa esto? Que esto da una gran influencia al acontecimiento siguiente que ocurrió. Es como si en la película la cámara va girando, grabando, y nos enseña un momento una espada o un coche o nos enseña un gato un momento
y pasa, ¿no? De la escena. Y lo que nos han enseñado en un momento, esto luego puede hacer caer al protagonista o que por eso sobrevive protagonista. O sea, nos enseña como algo importante, ¿no? Esto es lo que hemos leído. Si pensamos como una película, podemos pensar que después de la victoria en Jericó, una gran victoria, pero después de un momento aparece Acán que guardó una parte de Anatema. Y después lucha contra Ciudad de Ai. Volvieron totalmente derrotados y luego les dijo que vaya otra vez. Pero el resultado fue horrible. ¿Por qué fue la razón? Los sabios, nosotros podemos conocer la razón en la Biblia. No era por la grandeza del pueblo de Ai o por la debilidad del pueblo de Israel, sino fue desobediencia a la palabra de Dios totalmente. El pecado estaba en ellos. Y finalmente Josué, después de derrota, clamó a Dios. Echaron suertes y encontraron el pecado de Acán. Porque el pecado no puede ser oculto ante Dios. Lo encontraron y Acán, su familia, sus bestias, todas las cosas relacionadas con Acán, lo llevaron al valle de Acor. Lo mataron y lo enterraron. Así trajo un fin horrible. Esto es el acontecimiento de Acán, el pecador. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esto? Es que en el rebaño, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, Acán no fue una persona. Una persona no es una persona. Acán es una persona, pero él es espejo de todos. Por el pecado de uno, es pecado de todo Israel. ¿Entienden? Una persona no es una persona, sino es representante de todos y es espejo de todos. El pecado de Acán hizo asentar el corazón orgulloso al pueblo de Israel, de no confiar totalmente en la palabra de Dios, sino en sus pensamientos, en su codicia. Esto muestra un aspecto representativo. Por un hombre, todo el pueblo de Israel entero tuvo problemas. En la Biblia aparecen muchos acontecimientos. En Josué capítulo 22. Josué 22, versículo 20. Leamos juntos. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Están acabando casi la conquista de Canaán y está casi finalizando la vida de Josué. Ahora está recordando este acontecimiento. Está advirtiendo a Israel. Esto no termina en este acontecimiento, sino después ocurrirán más acontecimientos que molestará a Israel. Y advirtió que saliera de este pecado. Este es un acontecimiento representativo. No solamente en la época de Josué, sino en la historia de Israel, hasta nosotros nos está dando influencia. Es como hemos sido pecadores por el pecado de un solo hombre, Adán. Y por el pecado de Acán, un solo hombre, todo Israel fue juzgado ante Dios. Estamos viendo este acontecimiento. En Primero de Crónicas también menciona de esta persona. Primero de Crónicas capítulo 2. Primero de Crónicas 2, versículo 7. Primero de Crónicas 2, versículo 7. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. Aquí
El nombre pone hijo de Carmi fue Acán. Acán, estaba hablando de Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Es decir, no destruyó lo que tenía que destruir, sino poseyó. Viendo esto, podemos aprender que un pecado no termina en una época, sino continúa en generación a generación. Pensando en esto, podemos aprender cómo somos ante Dios, cómo se escribirá de nuestra vida ante Dios. ¿Han pensado alguna vez así? Nuestra vida no termina con nuestra vida, sino mi vida también da influencia a los demás. Mi vida no termina en esta generación, sino al siguiente dará lecciones. Entonces, la palabra que yo digo hoy, la obra que yo estoy haciendo hoy es tan importante, hay que pensarlo, ¿no? La palabra o acción que hacemos puede ser muy pequeño o insignificante para nosotros, pero sin embargo, una palabra, una obra, para algunos puede ser vida o muerte. Es importante, ¿no? Este Acán pecó y él seguramente habrá pensado que su pecado termina en él, pero se extendió hasta su familia, y no solamente su familia, sino hasta todo Israel. Como esto, el pueblo escogido de Dios, es decir, la iglesia, dentro del rebaño, la iglesia, una persona, su vida no es de una persona, sino es de toda la iglesia. Hay que ser responsable de destino de todos. No solamente de pecado, de cosas malas, sino también cosas buenas, igualmente. Puede dar lugar influencia. En Jeremías capítulo 5, versículo 1, vamos a buscar. Jeremías 5, versículo 1. Os leo. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Dios avisó la destrucción de Jerusalén y dijo: recorred las calles de Jerusalén, si encontráis un hombre que haga justicia, entonces no juzgaré a esta ciudad. Un hombre. Por el pecado de un hombre puede destruir la ciudad, y por la justicia de uno también puede salvar a la ciudad. En la Biblia hay muchos ejemplos como esto. Por ejemplo, en Números capítulo 12. En el Números 12 habla de Moisés que tomó una mujer cusita. Y por eso su hermana María y hermano Aarón le reprocharon. Es decir, ellos sobrepasaron de lo que tenían que hacer sin permiso de Dios. Tuvo soberbia en sus corazones. Y por eso María tuvo lepra. Y en ese momento termina capítulo 12 de esta manera. 12, versículo 15 a 16. Así María fue echada de campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Por el pecado de María, ella tuvo lepra. No pudo entrar en campamento de Israel y por eso todo el pueblo de Israel no pudieron adelantar los pasos, sino tuvieron que esperar. En el cuerpo del Señor, la iglesia igualmente. Tenemos que crecer, debemos de caminar por esa dirección, pero entre nosotros.
aunque no es descubierto. Pero por un pecado que hay en nosotros, puede que no podamos adelantar los pasos y retrasamos. Pero sin embargo el pecado será revelado por Dios, porque Dios no quiere que su cuerpo del Señor, la iglesia, se detuviera, se cayera. Por eso revelará el pecado, para quitar el pecado. Seguramente lo revelará. Ante Dios no hay nada que escondernos. Primero de Timoteo, vamos a buscar Primero de Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 24 a 25. Primero de Timoteo 5, versículo 24 a 25. Os leo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Sean buenas o malas obras, serán descubiertas. Aunque hice una buena obra, no es necesario intentar revelarla, porque si lo revela ya ha recibido tu recompensa. Aunque yo no lo revele, pero Dios seguramente lo revelará. Seguramente. Pecado igualmente no puede ocultar, seguramente será revelado. Y Dios de esta manera santifica, va santificando el cuerpo del Señor, la iglesia. Acán no es que no tenía oportunidad de arrepentirse, porque Dios, la forma de revelar el pecado de Acán era echando suertes. Vamos a buscar Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Versículo 13 a 14. Versículo 13, 14 a 15. Leamos juntos. Levántate, santifica al pueblo de ti, santificaos para mañana. Porque Jehová el Dios de Israel dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. ¿Qué significa esto? Que en el día anterior ya les avisó que la derrota de allí fue por el pecado de alguien. Y les dijo al pueblo que santificaos. Estaba avisando, ¿no? En ese momento Acán, ¿cómo tenía que hacer? Soy yo. Me ha pillado. Hay que salirse rápido con el anatema que ha cogido. Hay que arrepentirse totalmente. Si es así, Dios mandará que los apedreara. Dios es un Dios serio al pecado, pero también es un Dios de amor. En Primero de Reyes vemos que aunque sean reyes muy malos, pero si se arrepiente de sus pecados, si se arrepiente totalmente ante Dios, Dios los perdona. Incluso al rey Acab, que fue un rey malvado, Dios lo hizo así. Pero Acán perdió esa oportunidad. El día siguiente, todo el pueblo se reunieron por tribus. Echaron suertes y sacó tribu de Judá. No pude evitar, tengo que salir. Pero no, él se quedó quieto. Y de la tribu de Judá sacó a su familia. Tendría que pensar que soy yo, pero sigue quieto. Y luego entre los varones echaron suertes. No hay forma de evitar. Debería de salir, pero él se quedaba. Y finalmente le sacó. Dios encuentra el pecado, pero hasta que Dios encuentre el pecado, él no se arrepintió para nada hasta que Dios lo encuentre. Él era digno de condenación.
Y el gran pecado ante Dios era que no se arrepintió aunque Dios le dio oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Si no arrepentimos de los pecados por nuestro carácter de tenacidad, Dios nos juzgará más grandemente. Por el pecado de un hombre Acán fue un espejo para todos. Y en el cuerpo del Señor, la Iglesia, siendo miembro de este cuerpo, nosotros, ¿qué influencia podemos dar al cuerpo del Señor, la Iglesia? Podemos dar a veces buenas influencias y también malas influencias. Nosotros somos pecadores, no podemos vivir sin pecar, pero cuando pecamos, ¿cómo hay que actuar? ¿Cómo hay que hacer? A través de Acán hay que aprender. Y finalmente, toda su familia fue llevado a Valle de Acor y fueron apedreados y murieron. Pero aquí, ¿por qué toda su familia, hijos, hijas, todos? ¿Por qué todos fueron juzgados? Dios dijo que por el pecado de padre no será juzgado los hijos y por el pecado de los hijos a los padres, no. Pero aunque aquí no lo dice claramente, pero ellos fueron juzgados, seguramente que toda su familia sabía el pecado de Acán. Por eso fueron todos destruidos. Podemos verlo aquí. Esto muestra el pecado de todo Israel. Y esto también, ¿qué significa? Capítulo 7, vemos aquí. Capítulo 7, versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Perabén, hacia el oriente de Peder, y les habló diciendo: subí y reconoce la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Lucha contra la ciudad de allí, vemos que tenía una gran diferencia. Cuando lucharon contra Jericó, ¿quién estaba delante? Estaba el ejército de Dios. Y la forma de luchar también era: recibieron la palabra de Dios, obedecieron esa palabra y lucharon. Aún así, allí no encontramos nada de esto, porque el castillo de Jericó fue un castillo más potente que encontraron el pueblo de Israel hasta ahora, el castillo. Pero allí era muy pequeño. Como era muy pequeño, pues el pueblo de Israel durante 40 años de desierto y entrando en Canaán, ellos ya tuvieron muchas guerras. Pues así nosotros podemos ganar, así pensaron. Y además, el castillo de Jericó también fue destruido, que era tan potente, pues ahí es tan pequeño. Segunda lección que podemos recibir es la costumbre, la comodidad, hay que tener cuidado. Si uno tiene costumbre es fácil, ¿no? Es cómodo, pero en la vida de fe hay que tener mucho cuidado. Nosotros lo que hacemos ante Dios es orar y consultar continuamente, aunque parece que está ocurriendo lo mismo, pero primero hay que orar, hay que consultar a Dios, confiar en su palabra. Eso es lo necesario para nuestra vida de fe. David se convirtió en David. En la vida de David vemos que puede que David tenga un poder más especial que otros, pero en su base era que él oraba continuamente. En toda su vida luchaba contra los filisteos, pero cada vez que luchaba, David oraba. Ya tenía costumbre de luchar contra los filisteos.
ya no tiene más pregunta en la lucha contra filisteos, pero aún así él consultaba continuamente a Dios. Dios, ¿cómo hago esta vez? ¿Cómo hago esta vez? Eso era secreto de su victoria. Pero en la lucha contra allí, Josué y su pueblo se olvidaron del secreto de la victoria. Por eso trajeron un fin horrible. En otras palabras, por el pecado de un hombre Acán, volvió a levantar a sus corazones embotados. Ah, Dios, adiós. Hemos olvidado lo importante, Dios. Por eso, la costumbre es cómodo, pero es peligroso. Los profesores hay que tener cuidado. Cada año que enseñamos a los niños puede estar acostumbrado de esto y puede sentirse cómodo. Entonces seremos perezosos y nos hace ser duros. Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 3. Leamos juntos. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas nuestras obras hay que encomendar a Dios. No quiere decir que estemos quietos, sino que actuamos en el nombre del Señor, con el poder del Señor y con la guía del Señor debemos obedecer e avanzar. A veces malentendemos pensando que confiar en Dios es estar quieto, pero no, confiar en Dios es obedecer a la palabra de Dios, es actuar. Confiar a Dios es actuar, pero no actuar según mis pensamientos, sino actuar conforme a la palabra de Dios. Por eso, en la vida de fe, hay que confiar en Dios. A veces, entonces tengo que estar quieto, pero no es así. No moverme conforme a mi pensamiento, sino moverme conforme a la palabra de Dios. Esto es confiar a Dios. De todas maneras, en la derrota de allí nos enseña una lección más, podemos decir, mortal para la vida de fe. Esto tenemos que recordar. Dios hay que estar delante. Y tercero, Dios no termina el sufrimiento con sufrimiento. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 15. Oseas 2, versículo 15. Se ha encontrado, leamos juntos. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Y dónde es allí? Dice que la llevaré al desierto. El valle de Acor por puerta de esperanza. Valle de Acor está relacionado con Acán. Acán y su familia fueron sepultados allí con piedras. Valle de Acor es valle de sufrimiento, valle de desesperación, pero Dios en este valle de Acor no termina en valle de Acor, sino valle de Acor se convirtió en puerta de esperanza. Dios, incluso en el lugar de pecado, da gracia y a través de pecado muestra la gracia de Dios y da oportunidad de restauración. Así es Dios. Valle de Acor hizo como puerta de esperanza.
No es que después de Valle de Acor es Puerta de Esperanza, sino Valle de Acor es Puerta de Esperanza. No os sorprendéis. Si nosotros miramos la palabra de Dios con fe, entonces el sufrimiento que ahora estoy encontrando, padecimiento, aflicción, queremos terminar ya esto. Ojalá que me vengan días felices, mejores. Pero, sin embargo, Valle de Acor, ese sitio es Puerta de Esperanza. Esta es la voluntad de Dios. Allí podemos agarrar a Dios. Sería bueno de sembrar esto a los alumnos, ¿no? Hay personas que desconocen a Dios y para quitar el sufrimiento sube a un lugar alto y salta, ¿no? Con paracaídas. Y dice que es tan cómodo, pero no es así. Los alumnos que tienen vida, aunque es sufrida, aunque es difícil, pero si agarra la esperanza que tiene dentro, agarra a Dios y se levanta con fe, este es un hombre con fe, hay que enseñarles esto. ¿Y cómo fue el pueblo de Israel después? Pues mataron a Acán y lucharon con toda fuerza. Antes era, ahí es muy pequeño, es fácil. No, sino todo el pueblo fueron y lucharon. Y no termina con esto. En capítulo 8 vemos que después de victoria, ellos hicieron una cosa importante. Una cosa que Dios realmente quería. Josué capítulo 8. Josué capítulo 8, versículo 30. Versículo 30. Desde 30 os leo unos versículos. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Hicieron algo muy importante. Esto es lo que Dios quería sembrar a Israel a través del pecado de Acán, a través de la derrota, la victoria de ahí. Después de tener victoria, ¿qué hicieron? Hicieron un altar a Dios para ofrecer holocaustos a Dios y escribieron la ley de Moisés, que nunca deben olvidar. Y Josué, antes de morir, menciona otra vez este acontecimiento. No hay que olvidar mirar solo a Jehová, mirar solo a Dios, agarrar solo a Dios. Poner a Dios primero en todo. No circunstancias, ambientes, sino agarrar la palabra de Dios. Que sea un pueblo de fe. El Valle de Acor se convirtió en puerta de esperanza. Valle de Acor nos enseña que uno no puede hacer nada en este valle. Y también al mismo tiempo nos hace mirar la mano misericordiosa de Dios. Si nos vaya bien todas las cosas, es difícil de encontrar a Dios. Por ejemplo, si tenemos un gran éxito o hemos logrado algo, es muy fácil de olvidar a Dios y solamente jactamos de sí mismos. En ese momento, cuando hay guerra y gana la guerra, el rey que ganó levantaba piedra y escribía su nombre, con quién luchó, conquistó a qué ciudad y lo dejaba escrito. Y eso era una costumbre de la época. O sea, escribir sus gran obras, ¿no? Y ahora encontramos con lápidas así. Era una costumbre de ese momento. Josué, después de luchar contra Jericó, su corazón embotado, fue levantado otra vez luchando contra ahí. Y no dejó escrito su obra, sino la palabra de Dios. Esto es importante. Que solo la palabra de Dios sea anunciada para siempre.
y que las siguientes generaciones agarren solamente esa palabra. Esto nos enseña lección en la fe. Nosotros, con este tema de Acán, el pecador en la iglesia, podemos recibir 3 lecciones. Que un hombre no es un hombre, sino es espejo de todos. Segundo, hay que tener cuidado en la costumbre y comodidad. Tercero, el Valle de Acor es puerta de esperanza. Esto primero tenemos que saber nosotros y enseñar a cada uno de los alumnos para que sepan que ellos son representantes. Ahora en el mundo da importancia en la apariencia, en poder, pero si uno es un poco menos en apariencia, puede sentirse inferioridad. Pero a esos niños hay que enseñarles que en el cuerpo del Señor, en la iglesia, en la fe, no son pequeños. Tú no eres menospreciado. Una obra que haces, una palabra que dices, puede dar grandes influencias. A veces buenas influencias y a veces malas influencias. Hay que enseñarles. Y Dios lo que quiere de nosotros no es hacer perfectamente las cosas, sino adelantar nuestros pasos confiando en Dios. Hay que enseñarles esto. Y da igual en qué circunstancias encontramos, los estudiantes les cuesta estudiar, ¿no? Pues en esa dificultad, en ese lugar, Dios está contigo y Dios abre la puerta de esperanza en Valle de Acor. Si le sembramos la esperanza, seguramente pueden aprender muchas lecciones por este tema y ser animado y consolado en la vida. Vamos a orar juntos. Dios de amor, gracias. Las lecciones preciadas que nos ha permitido hoy ayudarnos a sembrar bien nuestro corazón y que dirija nuestra vida para que podamos producir buenos frutos que Dios quiere. Dios, cámbianos primero y los alumnos preciosos que tenemos encargados, con tu palabra, ayúdalos a cambiar. Utiliza nuestra boca para que podamos predicar esta palabra preciada. Todos los planes que tenemos después te encomendamos a tu mano poderosa. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama. Amén.